Bueno, supongo que está funcionando. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ramiro Sanchís. Acá tengo a Leandro Delgado. Y vamos a estar conversando unos minutos sobre dos libros de Leandro, los más recientes, que son Inhumanes, una colección de cuentos, y El Fuego Verde, que es una novela. A mí me pasa una cosa con la obra en general de Leandro, y es que al principio termino de leer o atravieso los libros y no entiendo nada. O sea, no es que no entienda el texto obviamente se entiende, pero hay como una dimensión en la que no entiendo por qué, cómo, ni cómo funciona, ni qué es lo que estoy leyendo, hasta que empiezo a releer, a buscarle la vuelta, y me doy cuenta que ante todo la obra de Leandro funciona como esos textos que te hacen preguntarte qué son, cómo se usan, cómo se leen, con qué se articula esto. Y eso, en el momento en que me pasa en mi experiencia de lectura, no quiere decir que sea que le pueda pasar a todo el mundo, pero ahí en ese momento instantáneamente empiezo a sintonizar con algo que me interesa muchísimo, y es lo que podríamos llamar una especie de dimensión conceptual del texto. Entonces se me ocurre pensar, por ejemplo, qué relación hay entre lo que escribe Leandro y lo que podríamos llamar la escritura experimental. Obviamente no hay una definición única, simple, consensuada de qué quiere decir lo experimental en literatura, cuál es su relación con las vanguardias, por ejemplo, pero podríamos más o menos pensar que todo aquello que no dé por sentado un canal, que no dé por sentado un modo de comunicarse entre la obra y el lector, que la que cuestione, que incida en modificar, eso podría ser considerada experimental. Y yo creo que eso es lo que hace la obra de Leandro Delgado. Va justo a problematizar, a poner en tensión esa especie de a priori que tenemos todos los lectores, que es lo que nos hace encontrar algo en los libros. O sea, es algo que esperamos de los libros, es algo que esperamos de la literatura, que esperamos de la narrativa, y que a veces lo encontramos y se produce una especie de comunicación lineal, fluida, a veces poco interesante en ese sentido, con los libros, y a veces no pasa. A veces entramos en un lugar donde tenemos que pensar qué es lo que estamos leyendo, en qué sentido no se parece a lo que esperábamos, o sí se parece, y ahí se produce todo otro fenómeno que podríamos vincularlo quizá a algo que hace el arte conceptual, por decirlo así, que es no ir tanto a la especificidad del arte en cuestión, sea el dibujo, sea la escultura, la pintura, lo que sea, sino ir a esta otra dimensión que tiene que ver con cómo nos relacionamos con la obra. Eso me pasa en general con los libros de Leandro. Después los releo y empiezo a entrar en ese mundo, empiezo a desnegociar ese a priori, por decirlo así, y esos libros de Leandro me enseñan a leer esos libros de Leandro. Entonces ahí voy entrando por ese lado. Y luego pasa otra cosa, que es la ciencia ficción. Hay escritores que escriben, y en Uruguay y en todas partes, que escriben libros notoriamente de ciencia ficción, pero que jamás emplearían el término o sus editores no lo incluirían en las contraportadas o no lo mencionarían en entrevistas ni nada. Curiosamente, Leandro sí menciona el término, sí lo usa, sí da cuenta de una relación entre su obra y la ciencia ficción, pero lo que escribe no es jamás ciencia ficción en el sentido convencional del término. Entonces hay otro juego interesante ahí en relación con el concepto, el género, por decirlo así. En mi caso, como lector y escritor de ciencia ficción, yo siempre di por sentada una suerte de relación hasta militante con el concepto de decirse escritor de ciencia ficción y trabajar desde la tradición de la ciencia ficción, desde el género. Y Leandro no hace exactamente eso, pero a la vez encuentro en esas obras que cuestionan de algún modo lo que esperamos de la ciencia ficción, lo que esperamos de la literatura, lo que esperamos de la narrativa, y que nos dan otra cosa, que nos producen un relieve, por decirlo así, algo que va un poco contrapelo, por decirlo así, y que por tanto nos hacen percibir de alguna manera eso. Es como, bueno, el famoso argumento de Heidegger de la herramienta. Somos conscientes de la herramienta cuando la herramienta está rota. Si la herramienta funciona, no está ahí, ¿no? Su ser se diluye, por decirlo así. Pero cuando la herramienta no funciona del todo, o funciona de otra manera, la percibimos. Y esa
dimensión conceptual de la relación de Leandro con la ciencia ficción se proyecta justamente desde el momento en que no entendemos qué tiene que ver esto, o con lo que esperamos de leer en términos de literatura, o con lo que esperamos leer en términos de ciencia ficción. Y ahí aparece una relación nueva, interesante, viva, en cierto modo. Y eso es lo que generalmente me queda en los textos específicamente. Ya me había pasado con la novela anterior de Leandro, me había pasado con algunos de los cuentos de cuentos de Tripas Corazón, y ahora leyendo El Fuego Verde y leyendo especialmente Inhumanes, se encuentra eso mismo. En el caso de Inhumanes, la relación con la ciencia ficción está ya más clara en al menos dos de sus historias. Hay una que además Leandro no es que haga una ciencia ficción convencional en el sentido de lo que cualquier lector que conozca más o menos el género estaría dispuesto a esperar, sino que incluso va a formas de ciencia ficción que se podrían considerar más radicales en la escena de la ciencia ficción latinoamericana contemporánea. La ficción de lo extraño, de lo inhumano, justamente ahí tenemos ese título, Inhumanes, que nos sirve para ese lado, ese afuera extremo o radical a la experiencia humana. Y todo eso está de algún modo apareciendo en estos cuentos de Inhumanes, que tienen esa doble articulación, esa suerte de juego conceptual con lo que esperamos los lectores del texto, y a la vez esa otra manera de relacionarse con la modulación que implica leerlos desde un género que es la ciencia ficción. En El Fuego Verde no está tan rotundamente clara la relación con la ciencia ficción, pero se habla de ovnis, se busca quizá una relación con la ciencia ficción que no va tanto a esa matriz más racional del género, más científica, sino que hay como más cosas latentes. Está todo el tema de un experimento, por decirlo así, literario con el lenguaje, con la afasia, con maneras de construir la realidad a partir del lenguaje. Y todo eso es, de algún modo, especulativo. Y en ese sentido, si la ciencia ficción la entendemos como una forma especulativa de la narrativa, en El Fuego Verde entra perfectamente. Pero también hay una iconografía, está el anime, que tiene sus vínculos con la ciencia ficción, la ilustración de todas estas obras de género. Recién hablábamos con Leandro de nuestro amor por la colección Minotauro, que son un clásico de libros de ciencia ficción cuyas portadas de alguna manera dicen mucho. Entonces un poco he venido leyendo estos libros nuevos de Leandro, ya con más placer, con disfrute, desde esa lectura que me enseñó a leerlos. Son como esos videojuegos que te enseñan a jugarlos cuando los vas jugando, ¿no? Entonces llega un punto donde entraste de algún modo en ese mundo especial, lo mismo que pasa con por decirlo de alguna manera. Entonces llegué a ese punto especial de disfrute y era lo que quería compartir con ustedes como forma de recomendación. Eso quizás es lo más interesante de la literatura de Leandro. No da nada por sentado, no procede de la manera convencional, de la manera consabida, sino que crea de alguna manera sus propios lugares. Yo usé el término literatura experimental o escritura conceptual, o como quieran llamarlo. Probablemente vos tengas quizá otros términos, se podría argumentar que eso es lo que hace la literatura y punto. Pero no todas las obras hacen eso, ¿no? Hay libros que proceden de otra manera y no por eso los dejamos de leer desde la noción de literatura. Pero un poco para empezar a hacerlo más dialogado, si te parece, ¿cómo te pararías vos ante esto que dije, ¿no? Esta idea de tus libros como mecanismos extraños en cierto sentido, y con la relación entre eso y la ciencia ficción. Bueno, buenas tardes y gracias, Ramiro. En realidad para mí la ciencia ficción, la escritura de ciencia ficción es un mundo de posibilidades, ¿no? De posibilidades de escritura. Que la idea del más allá de la ciencia ficción, que está presente todo el tiempo, también es un más allá de tus posibilidades. Bueno, ¿qué pasaría si salgo del lugar en el que estoy, trato? Pero eso también luego de manera bastante natural, no puedo forzarlo, quiero decir. Necesito salir de mí mismo para poder, y eso me lo da la ciencia ficción, es decir, cualquier mundo extraño en el que tendrías que vivir, allí está ese recurso, ¿no? Pero me parece que hay una cuestión ahí también, en mi caso, que es la importancia del autor. En un momento, creo yo, donde la literatura, o quizás la cultura en general, está muy dominada por las tendencias y el consumo.
y donde el autor pierde autoridad en un sentido estricto, ¿no? Pierde poder como autor porque, no digo por una cuestión de ventas ni siquiera, sino por una cuestión de lo que debe ser leído, decidido por no sé quién, ¿no? Por el propio público, pero de acuerdo con determinadas cosas que a mí no me interesan. Entonces yo no tengo lugar en eso. Y yo quiero marcar esa presencia autoral, porque me parece que justamente es la que le puede permitir a un lector establecer otras sinapsis, establecer otras formas de percibir el mundo, establecer otras formas de entender no solamente la literatura, sino el mundo que te rodea, ¿no? Y de algún modo siempre tengo que dar estas explicaciones y calculo que tiene que ver con el mundo en el que estás viviendo, ¿no? A mí eso me parecía muy interesante porque medio que fue uno de esos a priori con los que estaba negociando, en el sentido de que más o menos conociendo tu obra previa, yo sabía que la ciencia ficción que podía encontrar o no en estos libros iba a pasar por ese lado personal de autor, como uno decía. Pero después, en rigor, eso tienen que ver con formas un poco más, sistemas un poco más amplios que nos trascienden a todos de nuestro tiempo y qué es lo que pensamos y qué aparece. Después encontré que, sobre todo estos cuentos que decía de Inhumanes, ¿no? La criatura esta que no responde a códigos de vivo, muerto, animal, artificial, hombre, mujer, ¿no? Toda esta manera en uno de los textos que incluye Leandro en Inhumanes aparece una suerte de criatura inacible, ¿no? Y esa idea de pensar entidades que rompen con nuestros códigos, ¿no? Nuestras maneras de entender el mundo, y todas esas oposiciones binarias son, por supuesto, una base con la que entendemos, o por más que luego las cuestionemos, pero son maneras con las que de inmediato entendemos el mundo. Vos eso lo explorás muy notoriamente en ese texto, y es algo que está muy presente en la ciencia ficción contemporánea. Y a mí me parece que eso es interesante, porque incluso vos escribiendo en principio desde una suerte de afuera esa ciencia ficción más convencional, más de lo que antes se llamaba el fandom, ¿no? Esas comunidades de lectura con sus editoriales especializadas, vos estando un poco de afuera de eso y desde una perspectiva de usar el lenguaje de la ciencia ficción para referir a inquietudes personales, igual terminás acercándote a algo que está pasando en la ciencia ficción, sobre todo en la ciencia ficción latinoamericana contemporánea, que es esta suerte de intento de pensar por fuera de códigos antropocéntricos, por decirlo así, ¿no? Y de dar este lugar de qué sucede con esta disonancia cognitiva cuando estamos ante algo que no tenemos códigos para entender. Por eso también intentaba explorar esta idea de que tus libros son un poco eso a su vez. Nuestros códigos para entender los libros en general no siempre, a veces más, con más intensidad, a veces menos, pero no siempre funcionan con tus libros del mismo modo que con otros. Esto no comporta un juicio de valor, ni puede hacerlo, ¿no? Y hay libros maravillosos que los resolvemos fácilmente, pero esa idea del libro como objeto extraño, la escritura como objeto extraño, y que a su vez lo extraño esté tematizado de alguna manera en los libros, creo que es uno de los logros más notorios tanto de Inhumanes como del Fuego Verde. Eso yo sé que no necesariamente es programático, ¿no? Pero ¿qué sentir eso como lector de ciencia ficción incluso, ¿no? Porque hemos hablado en otras ocasiones de autores que tenemos en común, como Philip Dick o bueno, otros tantos más, que también han explorado a su manera esa relación con la duda ante lo humano, qué es lo humano, dónde están los límites de lo humano. En el caso de Dick está clarísimo, me parece. ¿Cómo te relacionarías con eso? Incluso como lector, diría. Siempre vos sos el primer lector, y en realidad, voy a decir una obviedad que además la dice todo el mundo, pero vos escribís lo que querés leer. Y bueno, yo escribo para estar en ese mundo mientras lo escribo y un poquito después, cuando está terminado, después me olvido. Pero sí escribís para estar en ese mundo mientras lees y relees. Entonces, pero al mismo tiempo no hay esa extrañeza que tiene que ver tanto con el mundo que planteás como la forma de contarlo. Yo lo veo como algo bastante natural. No es obviamente que hay una búsqueda, pero esa búsqueda es natural. Es una necesidad de estar ahí. Y hay una necesidad de buscar los términos para sentirme cómodo, para sentirme en casa en ese lugar. Puede ser algo extraño, pero necesito sentirme en casa
cuando escribo, y bueno, esa es mi casa, hace poco que España, pero esa es mi casa. Y después, bueno, también cuando estás hablando de esas entidades, yo creo que estamos todo el tiempo en la realidad hablando con entidades de ese tipo, ¿no? Y simplemente manifestarlo en la ficción, pero estamos hablando con seres imaginarios todo el tiempo, estamos hablando con nuestros muertos, estamos hablando con actores, con actrices, con músicos, estás todo el tiempo hablando con gente que no está. Y tenemos que ser conscientes de que esos diálogos que tenemos con un mundo que en realidad es difícil de imaginación, pero vos tenés diálogos con eso. No te digo que estés hablando con Frank Sinatra, pero sí tenés diálogos con incluso me parece que es algo que además está tomando un matiz especial en estos tiempos, ¿no? Estos días estuve leyendo un libro que publicó Caja Negra, se llama El Vasto Territorio, es de un autor chileno, ahora se me fue el nombre, que piensa un poco en todo el tema de los hongos. Viste que hay como una nueva manera de pensar en los hongos, en el reino fungi, como otra cosa, ¿no? Como una red y como otro. Y eso habilita la idea de entidades no extraterrestres, ni anómalas, ni nada, sino tan triviales, si se quiere, como hongos, que sin embargo ahora los estamos viendo de otra manera y lo estamos pensando colectivamente, ¿no? De alguna manera, y los estamos pensando como otros agentes en el mundo que de algún modo ya nos hacen ver que el concepto de inteligencia ya no es solo específico, monopolizado por eso que pensábamos como lo humano. Y creo que en tus cuentos eso ya estaba de antemano, pero que ahora con estos textos, tanto el Fuego Verde en algún sentido, sobre todo como inhumanes, como los textos de inhumanes, eso empieza a aparecer. Y ahora que decías ese diálogo con los muertos, justo estábamos hablando recién, en uno de los cuentos de inhumanes tiene que ver con David Bowie de alguna manera, o al menos David Bowie está convocado sin ser nombrado por su nombre artístico, sí, con su nombre real, que era David Jones, aparece en diálogo. Bueno, Bowie ya murió hace 6 años, no, a ver, hace 8 años, ¿ah? Y vos instaurás ahí un diálogo posible, ¿no? Con cómo vivió la fama, con cómo vivió su vida cotidiana, lo pones en diálogo con su pareja de las últimas décadas, Iman. Eso a mí me pareció muy interesante, si bien el texto es el que más se aleja de algún modo de ese tópico más de lo extraño y la ciencia ficción, pero ahora con esto que decís, de establecer estos diálogos con entidades que no están, se me habilita como otra manera de leerlo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, yo sé que no es programático, que vos no lo planteás como un objetivo consciente, salvo después de la escritura o en tu primera lectura, pero me parece que está muy, muy claro eso, y es algo que se les viene repitiendo. Ese diálogo con los fantasmas, ¿no? Que en tu novela está muy claro, esos fantasmas de Uruguay, esos fantasmas de nuestra identidad fantasmal también, si se quiere, ¿no? Eso me parece súper interesante y está presente, creo que claramente en Inhumanes y también en el Fuego Verde. Contanos capaz que un poco del Fuego Verde, entonces, por fuera quizá de esto que decía de la ciencia ficción. Bueno, en realidad ahí hay una motivación inicial del Fuego Verde que es hacer una novela lo más accesible posible. Y llego hasta ahí, ¿no? Te salió a medio. Más que eso no puedo, pero creo que quedó bien. Digo, yo estoy contento con ese resultado, ese equilibrio entre lo posible y entre lo real, lo posible y lo probable. Pero me parece también que hay una cuestión ahí en el Fuego Verde sobre la necesidad de volver a encantar el mundo. Claro. En un mundo que se ha desangelado por la presencia tan fuerte de la realidad en todo, ¿no? Hay una cuestión de un realismo en todo lo que viven, en todas las películas, en todo, una cuestión de la realidad, aunque sea lo más subjetivo posible, que a mí no encuentro cosas ahí. Necesito que eso esté encantado de alguna forma, sin terminar en el realismo mágico, pero sí que las cosas tengan una magia, ¿no? Sí, ahora lo que decías, quizá el Fuego Verde es la más accesible en una primera instancia de tus novelas, pero enseguida, o sea, creo que te apoyás en un modelo que puede ser el de viaje en carretera, el de, ¿no? La idea de ir en auto a las afueras, habilitaste un territorio post-Montevideo que está muy bueno, ¿no? No lo había encontrado antes en la narrativa, al menos en la narrativa reciente, ¿no? Pero pronto la novela empieza como a meterse en un pantano, por decirlo así, ¿no? Pantano en el buen sentido, una cosa que no es luminosa ni acuática en el sentido más consabido, sino otro tipo de aguas y otras oscuridades.
Y ahí empiezan a aparecer estos personajes extraños, ¿no? Que llevan la novela gradualmente a otro lado, entonces es como que te atrapa, te hace creer que vas a seguir leyendo una novela que creíste convencional y al final no lo es. Y eso creo que es un logro interesante también, ¿no? A la hora de crear un mecanismo que haga creer al lector que la cosa es simple y la lleva y lo esté disfrutando, pero cuando le vas a acordar estás metido en casi como si fuera una trampa, ¿no? Y ahí es donde aparece esa transfiguración de la realidad que decías, que en la novela creo que tiene como un doble, ¿no? Un doble sentido. Por un lado está este niño adolescente que tiene una relación rara con todo porque el lenguaje lo vive de otra manera, tiene una gran inteligencia a la vez, ¿no? Una capacidad de relacionar cosas insólitas, pero también la protagonista, que es una artista plástica, también tiene una mirada de encantar la realidad, por decirlo así, ¿no? De encontrarle otro ángulo a las cosas, de darle otra vuelta. Creo que eso se articula muy bien la relación entre ambos personajes, que es lo que termina siendo como ese regreso a Montevideo, que es una de las partes más bellas de la novela, cuando llegan ahí esa especie de cordón norte, sería, ¿no? Casi tres cruces. Sí, ahí hay mucha, ahí es una, si bien yo quise hacerlo lo más sencilla posible y no pude hacerlo, en realidad lo que está sucediendo ahí todo el tiempo es que está cambiando de mundo todo el tiempo porque está entrando ella en distintos ambientes físicos reales de una casa, ¿no? Y bueno, todo lo que le va sucediendo. Y terminó siendo una novela, creo que es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor que podría ser una historia de amor tradicional, pero no es, pero digo, también lo es, hay algo tradicional en eso. Pero mi objetivo principal era también algo que yo no encuentro en general, y es que quería que estuviera todo bien. Termina bien. Que estuviera todo bien y no hubiera ningún tipo de golpe bajo ni de cuestión, nada, que estuviera todo bien. Y quería eso, y que fuera eso. No, es muy linda de leer, o sea, te sentís bien cuando la terminás, aparte no, es breve, se acomoda, la podés recorrer de uno o dos tirones y te aporta esa cosa afectiva de la experiencia de lectura, que no necesariamente sucede con los cuentos, ¿no? Los cuentos creo, y Gur incluso, no sé si tanto Adiós Diomedes de su primera novela, pero en general tus cuentos suelen ser un poco más perturbadores al final. Pero hay algo en el Fuego Verde que sin ser luminoso y consabido es de alguna manera afectivamente optimista. Eso está, lo que está muy bueno. Yo venía pensando un poco de qué podríamos hablar y podríamos seguir y seguir, y son libros que tienen muchos pliegues y dobleces y que se puede hablar en términos generales, pero enseguida eso te lleva a tratar de precisar más cosas, pero tengo entendido que no tenemos tanto tiempo, así que en otro contexto se podría jugar a las preguntas del frente, pero creo que acá no se presta tanto para eso. En todo caso, en vez de eso, lo que sí podemos recalcar es: está más que recomendada la lectura de estos dos libros de Leandro, los pueden conseguir acá en el stand de Estuario Jung. Háganlo, por favor, son hermosos libros, muy interesantes para ver esta voz de Leandro, que es única, es distinta, es singular en el contexto de la narrativa y la literatura uruguaya contemporánea. Así que bueno, gracias por escucharnos en estos minutos que estuvimos acá, y reitero la recomendación. Bueno, gracias a Leandro por estar acá conversando, y bueno, a Martín, que anda por ahí, el autor de estos libros. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Ramiro. Muchas gracias.